Ok, en este ejercicio vamos a analizar las funciones trigonométricas, la función coseno, seno y tangente. Por definición, las funciones coseno de un ángulo, en este caso θ, se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. La función seno del ángulo se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y finalmente, la función trigonométrica tangente se define como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Quiero hacer énfasis en que estas funciones trigonométricas están definidas para un determinado ángulo. Entonces, si nosotros cambiamos el ángulo del cual estamos hablando, entonces cambiarían los valores de las funciones trigonométricas, más no su definición. Por ejemplo, tenemos en este caso dos ángulos. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Si yo quiero utilizar alguna función trigonométrica, por ejemplo, la función coseno del ángulo, entonces yo estaría definiendo el coseno del ángulo alfa. La función coseno del ángulo alfa, si yo le doy algún valor a alfa, por ejemplo de 50 grados, por ende el valor de beta va a ser 40, porque 50 más 40 me darían los 90 grados que definen a un ángulo recto. Ahora, si yo defino el coseno del ángulo alfa, voy a tener cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo alfa? El valor del cateto adyacente del ángulo alfa sería la magnitud que va desde el origen hasta este punto. A esto yo lo puedo llamar A. ¿Sale? Y el valor de la hipotenusa va a ser la magnitud que existe desde el origen hasta el final de este vector. Ahora, si yo quiero encontrar el cateto opuesto, puedo utilizar la función seno. La función seno del ángulo, en este caso del ángulo alfa, se define como el cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? El cateto opuesto al ángulo alfa va a estar definida por la magnitud de aquí hasta acá. ¿Vale? Esta magnitud yo la puedo llamar B. ¿Vale? Entonces, tenemos el cateto adyacente de alfa y el cateto opuesto de alfa, que han sido sacados con las funciones seno y coseno. Sin embargo, si yo estuviera hablando del coseno del ángulo beta y de la función seno del ángulo beta, estos valores cambian. ¿Cómo cambian? Si yo pongo aquí coseno del ángulo beta, la función trigonométrica se sigue definiendo como cateto adyacente entre hipotenusa. Sin embargo, con respecto al ángulo beta, ¿cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente va a ser la magnitud que existe de aquí a acá. ¿Vale? Que es exactamente igual a esta que hemos definido como el valor de B. ¿Sale? Y si defino el seno del ángulo beta, voy a calcular el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Pero qué es el cateto opuesto? El cateto opuesto al ángulo beta va a ser la magnitud medida desde aquí hasta acá, que es idéntica a esta magnitud que hemos definido como A. ¿Sale? Entonces, ojo, siempre
importante definir con respecto a qué ángulo están definidas las funciones trigonométricas. Si yo me refiero al ángulo alfa, el coseno me va a dar esta magnitud, la magnitud de A, y la función seno me daría el cateto opuesto entre la hipotenusa. Este es el cateto opuesto. Si yo lo defino con respecto al ángulo beta, el cateto adyacente es este y el cateto opuesto es este. Siempre es importante definir con respecto a qué ángulo se está midiendo. Por ejemplo, coseno del ángulo alfa. Si yo manejo esto en la calculadora, coseno del ángulo alfa, y alfa está definido como 50 grados, el coseno de 50 es 0.6427. Si defino la función seno de alfa, que son 50 grados, la función seno de 50 es igual a 0.766. ¿Okay? Y finalmente la función tangente de 50 me da la función tangente de 50 grados es 1.1917. ¿Okay? Esto es con respecto a alfa igual a 50 grados. Pero si yo defino con respecto al ángulo beta, beta igual a 40 grados, lo que voy a obtener es coseno de 40, coseno de 40 grados es igual a 0.766. La función seno de 40 es 0.64227 y la función tangente de 40 es 0.839. ¿Okay? Si podemos apreciar, coseno de 50 es exactamente la misma cantidad que seno de 40, y la función seno de 50 es exactamente igual a la cantidad coseno de 40. Y eso se debe precisamente al hecho de que el cateto opuesto a alfa es igual al cateto adyacente de beta, y que el cateto adyacente de alfa es igual al cateto opuesto de beta. Es importante analizar con respecto a qué ángulo se está hablando.